Mi gente, un repaso rápido para recordar lo que pasó. Jae-young capturó a un vampiro que andaba creyéndose el gran chupacabra, chupándole la sangre a los ciudadanos, tú sabes. Pero cuando Jae-young llegó, la cosa cambió. Le dio 3 pa'lante y al X, eliminando a los vampiros que andaban con ese tipo. El vampiro se asustó tanto que terminó revelando el otro coro que tenía, esos supuestos amigos. Y el líder de esa manada era un tal Sang-hyuk, que estaba escondido en un complejo de apartamentos en el barrio Daejeong. Después de eso, el muy granuja intentó rendirle lealtad a Jae-young, pero él no estaba en eso. Básicamente le dijo que dejara esa vaina y que si no quería morir ahí mismo, fuera donde los otros vampiros y los eliminara a todos. Así que le dio un arma. También le puso un límite de 24 horas para hacer el trabajo, porque si fallaba, lo iba a mandar directo al barrio de los que no despiertan. Pero oye esto, mi loco, la cosa se puso fea rápido. El tipo apenas llegó al lugar y empezó a disparar como loco, creyéndose Rambo, y gastó todas las balas. Y para rematar, una vampira superior lo reconoció. La tipa ni siquiera le dio mucho chance de hablar y de una vez ordenó a los otros vampiros que lo eliminaran. Luego de lo sucedido con aquel vampiro y de su muerte a manos de su propia clase, la cosa empezó a ponerse seria, mi loco. Resulta que los vampiros que bebieron su sangre comenzaron a evolucionar, porque esa sangre tenía una nutrición altísima, ya que el tipo había estado atacando a los habitantes de Jae-young. Sin perder tiempo, la vampira superior ordena a los demás que busquen el arma que estaba usando el zombie. De inmediato, los vampiros salen a buscarla por todo el lugar, pero la vampira superior comienza a notar un olor extraño en el ambiente, algo que no le cuadraba. Mientras tanto, Jae-young, que estaba observando todo desde la distancia, confirma algo importante. Esos vampiros sí podían morir con balas, no como en las películas donde solo las estacas funcionan. Y tú sabes, mientras los vampiros andaban distraídos buscando el arma, eso le dio el tiempo perfecto para prepararles una trampa. El plan era sencillo, llenar todo el piso con gas. La vampira finalmente reconoce el olor y se da cuenta de lo que era. Pero en ese mismo momento, Jae-young dice con calma, ya es demasiado tarde. De inmediato le grita a Reina que cancele la conexión. En ese instante, Jae-young abre el sistema e invoca un papel encendido. Y diache, lo que vino después fue brutal. Una gran explosión sacude todo el lugar, eliminando a la vampira nivel 28 y a todos los vampiros inferiores de nivel 18 que estaban allí. Luego de ver el resultado, Jae-young comenta algo que lo tenía preocupado. No pensaba que esos vampiros estuvieran tan cerca de su territorio. Aunque también menciona que si logra subir de nivel el territorio, este podrá expandirse hasta esa zona de los suburbios. Entonces piensa para sí mismo. Menos mal que se enteró de su existencia ahora, porque antes de que entren en su territorio, piensa exterminarlos a todos. En ese momento, Reina le hace la pregunta importante. Entonces, ¿es posible que también haya de esas criaturas dentro de nuestro territorio? Jae-young responde que sí, y que por eso mismo es un verdadero dolor de cabeza. Incluso menciona algo preocupante. ¿Quién sabe si ahora mismo los vampiros no estarán haciendo daño a personas dentro del territorio? Entonces Reina propone algo. ¿No sería mejor asignar una misión a todos y aplicar sanciones? Pero Jae-young niega con la cabeza. Dice que eso sería demasiado extremo. Porque incluso personas que no son vampiros terminan siendo objetivos de sanción. ¿Qué pensaría la gente? Si hicieran algo así, perderían el apoyo de los ciudadanos. Después de todo, nadie aceptaría de buena gana una marca dirigida contra sí mismo. Jae-young deja algo claro. No quiere provocar disturbios innecesarios. Y aunque él intervenga, hay un límite a lo que puede hacer solo. Entonces piensa en voz alta. Si hubiera alguna forma de distinguir las tendencias de los ciudadanos. En ese momento aparece una notificación del sistema. El número actual de ciudadanos ha alcanzado los 30.000. Al llegar a cierto número de ciudadanos, se desbloquea el sistema de logros. Jae-young se sorprende. ¿Ah? ¿Sistema de logros? Reina pregunta si ocurrió algún problema, pero ella dice que espera un momento. El sistema explica. Sistema de logros. Al conseguir logros específicos, se puede otorgar títulos con efectos creados por el administrador. Y ahí mismo Jae-young lo entiende todo. Creo que encontré la solución. Configuración de logros. Por favor, configure el contenido de logros. Entonces establece una condición clara. Si se elimina a una persona con ciudadanía. La configuración del contenido del logro se ha completado. Por favor, configure el nombre y los efectos del título que se obtendrá al completar el logro. Jae-young pregunta algo importante. ¿Puedo eliminar un título arbitrariamente? Es posible. Jae-young se tranquiliza, porque si aparecen personas afectadas injustamente, él mismo podrá resolverlo. Entonces configura el título. El nombre será Asesino, y los efectos serán severos. Reducción del 80% de todas las estadísticas.
ambas manos selladas y un estigma de asesino marcado en la frente. El sistema muestra el costo. El costo de configuración del logro es de 40 millones de wones, y el costo de otorgar el título al completar el logro es adicionalmente de 4 millones de wones. ¿Desea configurarlo así? Ye-Yang responde sin dudar. Acepto. La configuración del logro se completa, y con eso una gran preocupación queda resuelta. Ahora, al igual que el título de asesino, la mayoría de crímenes graves podrán ser castigados mediante el sistema de logros. Será posible marcar a los criminales, para que todos lo sepan, usando títulos como estigma. Pero no todo será castigo. También se podrán otorgar logros positivos. Por ejemplo, cazador de monstruos. Mientras tanto, Reina, que había estado pensando en el problema de los vampiros, le propone algo a Ye-Yang. Lo he estado pensando detenidamente. ¿Qué tal si enviamos un mensaje en vez de sanciones? Algo como, si eres vampiro, ven aquí. Pero Ye-Yang le responde que todo ya está solucionado. Reina sonríe con esa elegancia tranquila que la caracteriza y le dice, no sé cómo lo solucionaste, pero es algo típico de ti. Al verla sonreír así, Ye-Yang se siente avergonzado y un poco tímido. Reina se da cuenta y se ríe un poco más. Y ahí, Ye-Yang se da cuenta de algo curioso. Nunca se había fijado realmente en lo linda que era Reina. Pero justo en ese momento, tocan el timbre de la puerta. El sonido toma a Ye-Yang completamente desprevenido. La puerta se abre y entra una persona que también tendrá un papel muy importante en la exterminación de los vampiros, Vanessa. En ese instante, Ye-Yang se pone serio y les dice, hay trabajo por hacer. Mientras tanto, en los suburbios, todos los vampiros de la zona se habían reunido. Allí, el líder de la cuadrilla informaba que uno de sus miembros, Shin Se-ron, había muerto. Uno de los vampiros pregunta si fue por la explosión del primer piso. El líder explica que según lo que pudieron encontrar, todo el pasillo del primer piso explotó, y al parecer, algunos vampiros inferiores escucharon disparos antes de la explosión. Uno de los vampiros golpea la mesa con rabia. ¿Acaso fueron esos malditos policías otra vez? El líder dice que seguramente fueron ellos. El vampiro enfadado cuestiona por qué los atacan, si anteriormente los habían dejado tranquilos. Otra vampira interviene y anima a todos. Vayamos por los policías y acabemos con todos. De paso, les quitamos las armas. Pero otro vampiro, más sereno, responde que no es un asunto tan sencillo. Después de todo, ellos tienen armas. Una guerra frontal contra ellos sería demasiado peligrosa. Pero al líder algo no le cuadra. Dice que aunque su existencia ya se había dado a conocer, lanzar una guerra total así no tiene sentido. ¿Cómo descubrieron también su base? ¿Por qué atacaron de repente? Hay demasiadas cosas que no se explican. Entonces uno de los vampiros habla con respeto. Señor Aung San-hyek, por favor tome una decisión. Aún así lo que debemos hacer no cambiará, y es atacar. Todos los vampiros apoyan al líder para acabar con los policías, pero Aung San-hyek decide algo más estratégico. Para minimizar los daños, no harán una guerra frontal. Lo que harán será aprovechar que el enemigo también carece de recursos. Usando esa situación, se infiltrarán y los derribarán desde adentro. Pero justo cuando iba a seguir explicando el plan, tocan la puerta con fuerza y al instante, la puerta se abre violentamente. Los vampiros comenzaron a preguntarse qué estaba pasando, mi loco. Pero resulta que quien había abierto la puerta era un vampiro inferior, que llegó sudado y desesperado, anunciando que todos debían salir de inmediato porque ese lugar era muy peligroso. Los vampiros superiores, confundidos, preguntaban qué estaba ocurriendo y si acaso los estaban atacando. Pero oye esto. Justo detrás de ese vampiro inferior, una de las ratas de Reina entra por la puerta. Cuando el vampiro ve a la rata, es como si hubiera visto al mismo diablo. Pero la rata, bien tranquila, activa el sistema. En ese instante, el líder vampiro presiente el peligro y grita con urgencia. ¡Todos contengan la respiración y salten por la ventana! Pero ya era tarde. El gas venenoso comienza a hacer efecto en varios vampiros. Aunque algunos lograron salir por las ventanas, muchos otros murieron y el sistema empieza a registrar las muertes. Vampiros inferiores nivel 22 y 23. Mientras huía con los pocos que sobrevivieron, el líder mira hacia atrás y en ese momento, Ha-young confirma que encontró al líder. Ese es Aung San-hyuk. Entonces le ordena a Reina que envíe la rata para perseguirlos. Reina obedece la orden y Ha-young comenta. Gracias a la estrategia del gas venenoso de Vanessa, lograron eliminar a bastantes vampiros, pero la mayoría eran de bajo nivel y bastante débiles. Los que estaban en la sala de reuniones eran diferentes a los que eliminaron antes. Todos eran al menos vampiros inferiores con niveles alrededor del 20. Probablemente eran los vampiros de élite de Aung San-hyuk, y si no los eliminaban ahora, formarían otra colonia y su número volvería a aumentar. Debemos eliminarlos a todos aquí, si es posible. Pero justo en ese instante, atrapan la rata, y resulta que quien la atrapa es el propio líder vampiro.
Él reconoce que esa rata los había estado siguiendo. Sin forma de escapar, aprieta a la rata con tanta fuerza que termina explotando. Y diache, eso provoca un gran dolor en Reina, que mantenía la conexión con la rata. Hae-jung se preocupa de inmediato y le pregunta si está bien. Reina responde que sí, pero Hae-jung piensa para sí mismo: no logró matar ni a uno de los vampiros de alto rango. Si ellos no tuvieran información sobre este lado, habría querido eliminarlos a todos. Ahora sabrán que la niebla venenosa es peligrosa. Y también sabrán que la producen usando ratas vivas. Por lo tanto, lo más probable es que no vuelvan a encerrarse en espacios cerrados, lo que hará más difícil que la niebla venenosa funcione otra vez. Seguramente cambiarán la ubicación de su base. Entonces, Hae-jung le dice a Reina: sabe que es difícil pedirle esto, pero si podría vigilar si se mueven hacia otro lugar. Reina acepta sin dudarlo, pero pensándolo bien, cada vez que muere una rata, Reina sufre un fuerte impacto mental. Así que la estrategia de la niebla venenosa usando ratas será difícil de seguir usando. Entonces, Hae-jung llega a una conclusión: necesitan la ayuda de ellos, el único grupo que puede enfrentarse a esos tipos en la situación actual. Así que decide revisar el estado del grupo de Peter, y parece que estaban en el gimnasio. Peter estaba levantando pesas, mientras Jessica estaba junto a él. Ella le pregunta si el peso estaba bien, pero Peter responde que lo sentía algo ligero. Jessica mira el peso y dice sorprendida: ¿esto? ¿Ligero, dices? En total son 350 kilogramos. ¡Abusador! Luego le pregunta si será porque ha estado entrenando mucho últimamente. Peter le dice que venga y pruebe y se dará cuenta. Jessica no quería, pero Peter termina convenciéndola y no le queda de otra que aceptar. Peter le advierte que si no puede, que le avise, y ella acepta. Entonces comienza a hacer fuerza, pero rápidamente nota algo extraño. Para su sorpresa, también lo sentía muy ligero. Jessica le pregunta a Peter si acaso le estaba ayudando a levantarlo, pero Peter responde que no, ella lo estaba levantando sola. Al ver a Peter sonreír, recuerdo que después de volver de la última misión, Peter había estado inexpresivo y con una mirada triste, pero ahora esa atmósfera parece haberse disipado bastante. ¡Qué alivio! Ha mejorado mucho. Probablemente sea gracias a Jessica y a su familia, que han estado a su lado todo este tiempo. Pero bueno, basta de sentimentalismos, porque ahora mismo estamos en un aprieto y hay que resolver. Entonces, Hae-jung decide ver dónde están los demás. Kevin estaba entrenando contra duendes usando sus golems caballero con mucha más eficiencia y naturalidad. Junto a él estaba Joshua, quien tampoco se había quedado atrás en fortalecerse. Ahora incluso podía tener alas de cuervo. La habilidad domesticación de cuervos que poseía Joshua había evolucionado a comunión con cuervos. Con comunión con cuervos es posible fusionarse con objetivos cuya afinidad haya llegado a 100. Hae-jung, al verlo, no podía creerlo. ¿Hay casos en los que una habilidad evoluciona por voluntad propia? Entonces se da cuenta de algo. Joshua probablemente se fusionó con el cuervo con el que siempre estaba. Gracias a eso, en términos de reconocimiento del terreno, será mucho más conveniente, porque si Joshua puede volar por el cielo con esa forma, el rango de reconocimiento se ampliará enormemente. Por lo que parece, Kevin y Joshua están listos. Entonces, Hae-jung piensa: los únicos que faltan son Jonathan y Suge. Ellos habían conseguido recientemente un coche y habían salido a cazar monstruos lejos. Dentro del vehículo, Jonathan estaba preocupado por Kevin y Joshua porque habían estado tomando mucho todos estos días, pero Suge le responde que no se preocupe por ellos, que solo necesitan superar su luto. Ellos son chicos fuertes, démosle un poco de tiempo. Pero Hae-jung piensa diferente a Suge. Aunque le gustaría darles tiempo, la situación actual requiere de todos ellos, así que sin perder más tiempo, Hae-jung activa su anillo de comunicación para hablar con todos. Peter, Jessica, Joshua, Kevin y Jonathan y Suge. Tiempo sin hablar. Espero que hayan descansado lo suficiente, porque tengo algo que decirles. Estamos bajo un ataque inminente. Por otro lado, en la nueva guarida de los vampiros, la situación estaba bien tensa, mi loco. Todos estaban debatiendo porque el ataque que habían recibido lo veían como una declaración de guerra. Uno de ellos, lleno de rabia, dice que ese maldito ratón había eliminado a varios de sus compañeros y que no podían quedarse de brazos cruzados. Entonces grita: «Señor An Sang-hyuk, denos la orden, iremos ahora mismo a por ellos». Pero otro vampiro interviene y dice que, antes que nada, deben mover el escondite, porque si los vuelven a atacar de la misma manera, todos morirán allí. Otro vampiro responde molesto: «Oye, ¿nunca oíste que no hay paraíso para los que huyen?». Pero el otro le contesta con seriedad:
«Idiota, ese grupo puede cometer terrorismo con un solo ratón. Ya descubrieron nuestra ubicación. No hay ninguna ventaja en quedarnos». El otro insiste, «Pero por eso digo que ataquemos primero». Entonces alguien le pregunta, «¿Tú siquiera sabes quiénes son?». Y él responde, «¿Y qué importa eso?». Otro vampiro interviene y recuerda algo importante. Esos malditos tipos están armados. Después de escuchar toda esa discusión entre sus subordinados, Sang finalmente habla. Dice que no cree que sean los policías, porque en ese grupo no hay nadie con habilidades para controlar ratas ni usar ese humo venenoso. Pero además menciona algo todavía más extraño. Los cadáveres de sus compañeros desaparecieron. Explica que justo antes de huir por la ventana por culpa de la niebla venenosa, vio que algunos vampiros de bajo rango murieron por el veneno. Pero cuando dejaron de respirar, sus cuerpos comenzaron a desvanecerse poco a poco. Y cuando Shin Saerom fue atacado, tampoco encontraron su cadáver. Sang pensó que quizás la explosión lo había arrastrado, pero ahora cree que tal vez no fue así. Disparos, explosiones, un ratón que expulsa gas venenoso. Si todo eso lo hubiera hecho la policía, habría demasiadas cosas que no encajan. Así que llega a una conclusión. Si no fueron ellos, entonces significa que un grupo desconocido los está atacando. Y eso levanta una gran pregunta. ¿Pero por qué? Otro vampiro interviene y dice que deben irse inmediatamente con los vampiros que sobrevivieron, porque si no saben quiénes son sus enemigos, quedarse allí es todavía más peligroso. El líder se queda pensando un momento, y entonces recuerda algo de su pasado. En ese recuerdo, un vampiro superior le preguntaba su nombre, y él respondía, «Me llamo An San-hyuk». El vampiro superior entonces le dice que se irá de ese lugar por un tiempo, pero que antes le dará una misión. Debe devorar a todos los del complejo de apartamentos, crecer, formar una colonia y mantener el control. Y hasta que él regrese, no debe abandonar ese lugar. Sang responde agradecido por confiarle una misión tan importante, pero pregunta qué pasaría si surge un problema que no pueda manejar solo. El vampiro superior sonríe y dice que tiene buen ojo, porque Sang es muy prudente. Otros vampiros se emocionarían solo pensando en crecer, pero él piensa antes de actuar. Entonces le dice que, por si ocurre algo peligroso, le dirá dónde estará. Y si surge una amenaza que necesite su presencia, puede ir a buscarlo. Volviendo al presente, Sang mira a uno de sus subordinados. «Son Gi-hwan, ¿eres el vampiro más rápido de aquí?». El vampiro responde nervioso. «Sí, señor». ¿Por qué la pregunta de repente? Entonces, Sang toma una decisión. No moverán la base, esperarán. Explica que viendo los movimientos recientes, esos sujetos que los atacaron probablemente volverán a hacerlo pronto. Por eso, antes de que sea tarde, Son Gi-hwan debe ir a transmitir un mensaje a la persona que lo creó. El señor Jong Hyung-hun debe decirle que necesitan su ayuda. Mientras tanto, en algún lugar de Seúl, ese mismo Jong-hun estaba masacrando a un grupo de vampiros. Uno de los vampiros inferiores, desesperado, le pregunta por qué está haciendo eso, si él mismo aceptó convertirlos en vampiros cuando estaban a punto de morir. Para ese vampiro, Jong era un vampiro sanguinario y cruel. Pero para Jong, las cosas eran diferentes. Él responde tranquilamente que, dependiendo del punto de vista, podría entenderse así. El vampiro insiste, «Nosotros somos de la misma especie, ¿no es así? ¿Por qué nos haces esto?». Jong suspira y dice que le responderá, para que lo entienda. Explica que un vampiro es, de naturaleza, un monstruo que caza y devora humanos. Pero hay algo curioso. Los humanos tienen muy poco valor nutritivo, no son eficientes para crecer. Entonces le plantea una pregunta. Si un vampiro que ha crecido devorando muchos humanos es devorado por otro vampiro, ¿qué crees que pasará? La respuesta es simple. El que lo devora obtiene nutrientes altamente concentrados de una sola vez. Jong sonríe y dice que ahora seguramente entiende mejor su situación. Y entonces responde a la pregunta de por qué los convirtió en vampiros. Pero el vampiro inferior comienza a suplicar. «No, no se acerque. Por favor, no». Jong solamente dice la verdad. Ellos solo son ganado. Después de devorarlo, comenta que sabía bastante bien, que estaba bien maduro. Pero aún así, no es suficiente. Entonces recuerda algo. Ya va siendo hora de saquear también ese otro lugar. Ha pasado bastante tiempo,
así que debería estar en su punto perfecto para comerlo. Pero hay un problema. No recuerda la ubicación. En ese momento aparece Song Gi-hwan. Se presenta respetuosamente y dice que es subordinado del señor An Sang-hyuk. Explica que una organización del lado de Dayen-dong atacó su territorio y que Sang-hyuk lo envió para que pidiera ayuda. Yeon se queda sorprendido por un momento, pero cuando lo observa bien, comienza a reír, porque acaba de recordar dónde estaba su almacén de comida. Song Gi-hwan no entendía lo que Yeon estaba diciendo, pero al mirar sus ojos, siente miedo, terror, y lo único que se escucha es un grito, y luego silencio. Y justo en ese mismo instante, pero en los barrios bajos, llega el grupo de Peter. Allí les ordena a todos que se preparen, que no dejen a nadie con vida, porque a partir de ahora van a exterminar a todos los vampiros de ese lugar en nombre de Jae-young. Antes de la llegada del grupo de Peter a los barrios bajos, Jae-young les estaba explicando la situación con los vampiros y por qué había tenido que llamarlos, tú sabes. En medio de la conversación, uno le pregunta, ¿dijeron que eran Dae-young? ¿Siguen allí? Jae-young le responde que sí, que todavía estaban ahí y que los estaban vigilando en ese mismo momento con los ratones de Reina. Por ahora, ellos no habían mostrado ningún movimiento en particular. Luego les dice algo claro, mi loco. Con la habilidad que ellos tienen, podrían encargarse sin problemas porque ahora mismo superan con creces al más fuerte de ese lado. Pero aún así, Jae-young tenía una preocupación. Les explicó que esos vampiros alguna vez fueron humanos. No eran como los monstruos que habían enfrentado anteriormente. Ellos podían hablar e incluso podrían suplicar por sus vidas. Y si llegaban a ese punto, existía la posibilidad de que alguien dudara, y ahí podría ocurrir una tragedia. Aún así, Jae-young les recordó algo importante. Para esos vampiros, los humanos no son más que malteadas de frutas. Después de decir eso, les preguntó directamente, ¿de verdad están bien con esto? Peter asintió con la cabeza y respondió con calma. Entiendo su preocupación, señor Jae-young, pero para sobrevivir en este mundo que ha cambiado, cree que este es un proceso que deben atravesar al menos una vez. También dijo que no sabían cuántas veces más se encontrarían con casos así, y que podría llegar el día en que no tengan que matar algo que se parece a un humano, sino a un humano de verdad. Pero aún así dejó algo claro. Ellos no dudarían. Le pidió a Jae-young que no se preocupara tanto porque ni él ni los miembros de su grupo eran débiles. Aunque sus corazones rompieran, se levantarían de nuevo. Y para aliviar un poco la tensión, Peter soltó un comentario. Si las cosas se ponían muy duras, siempre podían seguir el ejemplo de Kevin y Joshua y ahogarse en alcohol. Ese comentario no les cayó muy bien a ellos, DH. Aún así, al ver que todos estaban tan animados, Jae-young respiró aliviado porque entendió que su preocupación había sido en vano. Y lo dijo claramente. Era muy tranquilizador tenerlos de su lado. Así que volvió a confiar en ellos una vez más. Después de eso, la escena regresa a los suburbios. Allí, Sang estaba molesto porque ya había pasado más que suficiente tiempo para que Gi-hwan regresara. Entonces empezó a preguntarse, ¿será que también ocurrió algo del lado del señor Hyung-hun? En ese momento, otro vampiro responde, «Bueno, señor Sang, ese bastardo de Gi-hwan, ¿será posible que haya salido huyendo para salvarse él solo, ese cobarde?» Pero Sang lo detuvo de inmediato. Le dijo que cuidara sus palabras porque Gi-hwan no era ese tipo de persona. Aún así, el vampiro insistía. Ya había pasado bastante tiempo y no aparecía por ningún lado. Pero justo cuando estaban hablando, un rayo de luz pasó por detrás de ellos. Todos se pusieron en alerta inmediatamente. Cuando fueron a revisar qué había sido eso, resultó ser una lanza. Y cuando miraron de dónde había venido el ataque, se dieron cuenta de algo. Había sido Peter. En ese mismo instante, Peter dio la orden de iniciar el ataque. Sang reaccionó rápido y ordenó que reunieran de inmediato a todos los vampiros del complejo. Pero lo que no esperaba era que otro vampiro atacara primero, lanzándose directo contra Kevin. Mientras el tipo estaba diciendo disparates, Kevin no dijo absolutamente nada. Simplemente lanzó su jabalina y lo partió en dos.
Los demás vampiros se quedaron en shock, mi loco, por la facilidad con la que lo eliminó. Incluso Sang no podía creerlo, porque Sim Hyung-sik estaba entre los más fuertes de los vampiros de bajo rango, y lo eliminaron de un solo golpe. En ese momento, el sistema confirmó la eliminación de un vampiro de nivel 28 de bajo rango, y Sang vio algo que ya había visto antes cuando atacaron su guarida. El cadáver de Hyung-sik comenzó a desaparecer. Cuando todos los vampiros del lugar se reunieron, Sang dio una orden clara. Debían usar cualquier método necesario para derrotar y eliminar a sus enemigos y defender ese lugar que el señor Jung Yong-hun les había confiado. Además dejó claro algo más. Esos eran los responsables del atentado contra ellos. Pero el grupo de Peter, mi loco, estaba armado hasta los dientes. Y entonces, el enfrentamiento comenzó. Jessica no dudó ni un segundo y eliminaba vampiros con sus flechas. Suge estaba barriendo con ellos mientras Joshua le daba cobertura con su metralleta. Desde la perspectiva de Sang, algo no tenía sentido, porque en número, los vampiros los superaban abrumadamente. Y aún así se preguntaba, ¿entonces por qué? ¿Por qué esos tipos eran tan experimentados en combate? Ni siquiera podían hacerles frente. Sang entendió algo en ese momento. La cosa se puso fea. Tenían que pensar en otra estrategia inmediatamente. Pero justo cuando estaba distraído, Peter le clavó su lanza y le dijo algo directo. Jamás podrán vencernos, porque a diferencia de ellos, que solo han estado quitándole la vida a personas indefensas y vulnerables, ellos han enfrentado la muerte muchas veces, acumulando experiencia. Luego lo remató con desprecio. Vampiro de mierda. Ante eso, Sang gritó con todas sus fuerzas. Señor Hyung-hun, la promesa. Y en ese momento, algo cayó desde el techo atravesándolo. Peter sintió de inmediato que algo peligroso venía y retrocedió al instante. Entonces se escuchó una voz. «Mierda, me entretuve comiendo algo y llegué tarde». Uno de los vampiros gritó emocionado. «Mi señor ha vuelto, nos va a salvar». Pero la voz volvió a hablar. «Mierda, mi subordinado ya se murió». Y luego dijo con calma. «Ah, hasta la frescura se echó a perder. ¿Fueron ustedes los bastardos que saquearon mi almacén de comida?»